Hola a todos, bienvenidos a su iglesia en español, Rivers Edge Church. Es un gusto saludarte, soy Daniel Grassman. Quiero invitarte a quedarte aquí sintonizando esta reunión, ya sea que estés en Facebook Live, también estamos en YouTube. Y vamos a tener una excelente reunión donde va a haber primeramente alabanzas y damos gracias a la Iglesia Familia Amistad Sur de Hermosillo que nos proporcionó estos cantos. Así que canta con nosotros, gózate, levanta tus manos ahí en tu casa. Después de los cantos vamos a tener una poderosa palabra, un mensaje que viene directo de la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Recibe un saludo de nosotros, la familia Grassman, mi esposa Mayra, mis hijos. Queremos verte cada domingo a las 12 del mediodía en este canal de YouTube y en Facebook. Nos puedes encontrar como Rivers Edge Church en español. Y bueno, disfruta de la reunión. Nos vemos también el siguiente domingo. Gracias. Cadencia y condenación, libre soy porque Él borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Y venció y vivo está, resucitó y canto aleluya. Dile, mi alabanza siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar, libre soy porque Él borró y ya mi pecado Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Dile, Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Dile, ya mi pecado Él borró y canto aleluya. Y venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Borró ya mi pecado Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto
Señor, tú borraste nuestro pecado y hoy recordamos ese grande sacrificio al derramar toda tu sangre, ese amor inexplicable de nuestro Dios. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar,
oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Vamos, iglesia, cantamos juntos. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrar. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Nadie hay como tú, te alabamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su iglesia en español. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Soy Daniel Grassman, transmitiendo en vivo desde la bella ciudad de Vancouver, aquí en el estado de Washington. Mi esposa Mayra, mis 3 hijos, todos les mandan saludos. Ya es la quinta semana que estamos transmitiendo desde este canal de YouTube. Dios ha sido maravilloso, hemos tenido muy buena respuesta. Gracias a todos aquellos que están viendo aquí en la ciudad, en el estado y también en México y en otras partes. Es un gusto venir aquí y presentarles de la palabra de Dios.
Quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos mexicanos de aquí de la ciudad, también aquellos de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, aquellos de Sudamérica que se encuentran aquí en el estado. Es un gusto saludarles. Hace 8 meses, y cada domingo lo digo, pero vale la pena recordar, hace 8 meses venimos desde Hermosillo, Sonora, México, aquí a la ciudad para hablar con la gente, con la comunidad, para servir a la comunidad, pero más que nada para compartir con cada uno de ustedes la transformación que sucede cuando confiamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay una transformación en el interior que emana desde el interior hacia afuera. Muchas veces pensamos que podemos cambiar nuestro comportamiento con nuestras fuerzas. Y a lo mejor sí, por un rato, y funciona por algún tiempo. Pero la verdadera transformación viene cuando entregas tu vida a Jesús. Y es un cambio que viene de adentro hacia afuera. Así que un saludo para todos. Queremos servir a esta comunidad. Y cuando todo esto acabe, todo esto de la pandemia y podemos regresar a la normalidad, entre comillas, nos vamos a ver aquí en vivo, en directo. Queremos llenar este lugar y tener nuestra reunión en español. Aquí, recuerde, estamos en la calle Fruit Valley 3801. Aquí es su casa. Este lugar es para ti, este lugar es para ti. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Hemos estado viendo mucho el tema de la resurrección y lo que pasa después de la resurrección de Jesús, pero el día de hoy vamos a tomar un giro diferente. Usted sabe, la Biblia pues abarca muchos años, no solo la vida de Jesús, sino desde la creación del mundo en el libro de Génesis hasta después de que Jesús parte de esta tierra y entrega su gran comisión a sus discípulos, y viene después todas las cosas que hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, entre otros. Pero antes de la venida de Jesús sucedieron muchas cosas a lo largo de unos 2000, 3000 años. ¿Sí? Entonces y tengan un poco de paciencia en esta mañana. Vamos a tomar un viaje un poco largo dentro de la palabra de Dios, pero vamos a aprender unas cosas muy buenas que nos van a servir dentro de este tiempo de pandemia. Todos estamos encerrados. ¿Por qué no tomamos este tiempo para estudiar, indagar un poco más? Entonces quisiera que fuéramos al libro de Isaías, y me gusta porque mi hijo mayor se llama Isaías, y no es coincidencia, sino hemos podido aprender mucho del profeta Isaías. Vivió unos 750 años antes de la venida de Jesucristo, en el área del sur de Israel, lo que se conoce como Judá. ¿Sí? Entonces vamos a ir al Isaías capítulo 30, y si no tienes Biblia en casa, igual cuando estemos aquí todos juntos, tenemos un montón de Biblias en la oficina para darle a cada uno de ustedes, pero por el momento puede buscar en bibliavida.com, ahí vienen todas las referencias bíblicas, puede buscar cualquier libro de la Biblia. También hay muchas aplicaciones en los teléfonos, como la aplicación de la Biblia o biblia.is, ahí puede encontrar cualquier referencia. Entonces vamos ahora, Isaías capítulo 30, versículo 15. Ahora, Isaías era un profeta, lo cual significa recibía palabra del Señor, palabra de Dios, y él la comunicaba al pueblo. A veces esto causaba problemas. La gente muchas veces no quería escuchar lo que Dios tenía que decir. Y a veces nos pasa ahora también en estos tiempos. Pero Isaías capítulo 30, versículo 15. Y ahorita vamos a entrar en el contexto más grande, pero vamos leyendo de una vez. Y es Dios hablando por medio de Isaías. Dice: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Bueno, palabras poderosas,
Me gusta como dice, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. Ahorita estamos en un periodo, se podría decir, de calma porque hay menos trabajo. La gente está en su casa y es un tiempo difícil, pero es un tiempo para reflexionar también. Que en este tiempo de calma podemos buscar de Dios. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. Este es un mensaje directo que Dios estaba dando a su pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Imagínense qué gran privilegio el de Isaías, poder comunicar directamente a la gente lo que el Dios creador del universo, Dios omnipotente, dice, el que todo lo puede, el todopoderoso, comunicando directamente a él para su pueblo. Muchas veces no hacían caso, es la verdad. Pero aquí esto está sucediendo. Estas palabras habladas por Isaías de parte de Dios están sucediendo en un momento muy crítico en la historia del pueblo de Dios y específicamente de la región de Judá. Vamos a entrar en el contexto. Esto estaba pasando durante el reinado de Ezequías. ¿Has oído hablar de él? Ezequías, dígalo conmigo. Ezequías. Es un nombre un poco diferente, un nombre hebreo. No es un nombre común, no es como Juan o Pancho, ¿verdad? Pero apréndase ese nombre, Ezequías. Vivió también en la misma época que Isaías, 750 años antes de Jesucristo. Él nació de una familia real. Era parte de la realeza. Su abuelo Jotam fue el rey de Judá durante su niñez. Entonces Israel en aquel tiempo estaba dividido en dos reinos. El norte, que eran 10 tribus, que era más grande, y el sur, que era el reino donde gobernaba el abuelo de Ezequías, Jotam. En el sur se llamaba el reino de Judá, y en el sur es donde estaba Jerusalén y todos los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces, en el reino del sur, Judá, es donde gobernaba el abuelo de Ezequías. Cuando Ezequías era niño, cuando estaba en su niñez, estaba sucediendo el reinado de su abuelo. Y después, cuando su abuelo muere, entra al trono el padre de Ezequías, que se llamaba Acaz. Este compa Acaz era un hombre malvado. Y yo creo que malvado se queda corto. Y hay muchísimos ejemplos en la historia de líderes, gobernantes malvados, ¿verdad? No creo que tenemos que indagar mucho, pero este hombre se la llevaba, yo creo que se llevó el premio del más malvado, un rey malvado del reino del sur de Judá. Este hombre, en vez de adorar a Dios, y sabemos que el pueblo de Israel fue escogido por Dios y adoraban solo a Dios, pero durante el reinado de Acaz se le olvidó lo que su padre Jotam había hecho, porque el padre de Acaz había sido un hombre bueno, un rey que buscaba la presencia de Dios, que hacía todo lo que Dios le había pedido. Adoraban en el templo a Dios, tenían el sacerdocio, pero cuando llega Acaz al trono, deja todo lo que su padre había hecho y empieza a adorar ídolos falsos. Ahora, usted sabe lo que es un ídolo, una estatua de piedra o de bronce. Nosotros vivimos en la India por algunos años atrás, andábamos allá por 6 años, mi esposa y mis hijos, estuvimos compartiendo la palabra de Dios con la gente allá, también teníamos algunos negocios, pero en ese tiempo tú podías caminar por la calle y ver templos donde literalmente adoran a ídolos hechos de piedra. Y es tremendo ver, vas pasando y a veces y echas una mirada dentro del templo y ves a la gente postrándose delante de ídolos. Nosotros no estamos tal vez acostumbrados a esto. Cuando lo ves es algo fuerte, porque cuando creemos en Dios, no hay necesidad de buscar ídolos hechos de piedra. Y la tradición y lo que se había practicado en Israel era adorar a un solo Dios, pero llega Acaz y empieza a adorar ídolos foráneos de Asiria.
Y no solo esto, sino empezó a usar sus prácticas malvadas que incluían el sacrificio humano. Y no solo esto, el propio hermano de Ezequías fue sacrificado por su padre, Acaz. Imagínense qué tremendo. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Ezequías? Ver que su propio padre estaba sacrificando a su hermano. ¡Wow! Yo creo que es algo para nosotros casi imposible de entender. No solo esto, Acaz, en vez de recurrir a Dios, buscaba protección haciendo acuerdos con reyes foráneos, en este caso el rey de Asiria. Asiria era un país muy fuerte, estaban hacia el norte de lo que es Judá e Israel, y había hecho acuerdos de protección y también estaba usando los ídolos y la religión foránea que ellos practicaban y la estaba instituyendo en Jerusalén. Entonces en el templo de Dios puso ídolos de dioses foráneos, algo que a Dios no le agradó para nada. Llenó el templo de Dios, quitó los utensilios que se usaban en el templo y lo llenó de los ídolos de Asiria. Por estas razones, solo duró 16 años en el trono. A los 36 años, el rey Acaz murió. Y entra al trono Ezequías, un muchacho de 25 años. ¿Qué estaba haciendo tú a los 25 años? No reinando un país. Yo no estaba reinando un país, eso sí les digo. Apenas todavía no me casaba. Pero a los 25 años él asume el trono del reino de Judá. Si quieren ver más de la historia y de la vida de Ezequías, pueden encontrarlo en Segunda de Reyes, capítulo 18. Si quieren indagar un poco más, Segunda de Reyes, capítulo 18. Y lo que Ezequías hace es rebelarse, pero en contra de su padre, en contra de las prácticas malvadas que había instituido su padre Acaz. Entonces él empieza a cambiar todo, a destruir los ídolos foráneos, a sacarlos del país, a quebrantarlos, y empieza otra vez a reinstituir el sacerdocio a Dios. Y empieza a adorar al Dios de Israel. Empieza a regresar a las escrituras, empieza a adorar a Dios, reinstituye los festivales de los judíos que se habían clausurado durante el reinado de su padre Acaz. Habían pasado pues algunos años sin celebrar la Pascua, entre otras fiestas. También, no solo esto, prohíbe la adoración a otros dioses y a los ídolos foráneos. Pero llega a suceder que en el reinado, en el año 14 de su reinado, cuando él tenía 39 años, casi como yo tengo 40 ahorita, ya sé que no se nota, en el 14 año de su reinado, él tenía 39 años, se encuentra con una crisis, con una situación. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una situación difícil ahorita, no? Por todo esto de la pandemia. Pero llega un tiempo de muchísima desesperación. ¿Qué estaba pasando? Hace 8 años atrás, antes de esto, el país de Asiria había invadido el reino del norte, o sea, Israel, la parte, ya les dijimos que Israel estaba dividido en dos. Entonces, el reino del norte había sido invadido por Asiria. Y no solo esto, ya estaban cerca de Judá, donde gobernaba Ezequías. Ya estaban a la puerta, estaban tocando. El rey de Asiria tenía mucha ambición y quería apropiarse ese terreno también. El ejército de Asiria y su comandante Sennacherib habían comenzado a invadir algunas ciudades fortificadas de Judá. Y tenían a Jerusalén y a Ezequías en la mira. Entonces Ezequías está muy desesperado, está en una situación difícil. A lo mejor estaba
pues sin saber qué hacer. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una crisis de salud tal vez? Una crisis existencial a lo mejor, una crisis de media edad como les llaman, una crisis por falta de trabajo, de economía. Todos hemos pasado por esto. Ponte a pensar en las crisis que tú has enfrentado en tu vida. ¿A dónde has recurrido? ¿Cuáles han sido tus decisiones? ¿Has buscado de Dios o has tratado de resolver tus problemas tú mismo? Yo lo he hecho, ¿sí? En muchas ocasiones, en vez de buscar de Dios, he tratado de buscar una solución humana, una solución en mis propias fuerzas. Y no siempre funciona. Tomamos decisiones muy equivocadas cuando hacemos esto. Entonces, en esta situación se encontraba Ezequías. Vamos a Segunda de Crónicas, y lo puede buscar ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 y 2. Entonces dice así: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que habían fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Bueno, entonces regresamos a esto. Ya viene el rey de Asiria dispuesto a destruir Jerusalén, y antes de consultar a Dios, Ezequías empieza a tomar decisiones militares, ¿no? Y una de esas cosas, que no está mal, empieza a cortar el flujo del agua para que el ejército de Asiria no tenga dónde beber agua. También, si lees más adelante, empieza a fortificar las murallas de Jerusalén. No es mala idea tampoco, ¿verdad? A veces nuestras ideas no son del todo malas, pero un paso hacia atrás. En lo que dice en el versículo 1 me impacta, porque dice: después de semejante muestra de fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Ezequías había hecho las cosas bien. Es como que no se merecía que esto pasara. Era injusto. La vida es injusta. Así pasa. Él había cambiado, había hecho una revolución. Si lo comparamos con lo que había hecho su padre había sido malvado, había adorado ídolos falsos. No solo eso, había sacrificado al propio hermano de Ezequías a un dios foráneo. Y viene Ezequías y cambia todo eso, reinstituye los festivales de los judíos, reinstituye la adoración al único Dios, reinstituye el sacerdocio, y él dice, también dice la Biblia, que caminaba con bondad, rectitud, fidelidad ante el Señor su Dios. Desde que empezó a reinar hasta los 39 años, dice, eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Pero justo después del éxito, después de haber pasado algunos años haciendo todo bien, viene un problema muy grande. Y a lo mejor has pasado una situación similar. A lo mejor por muchos años estuviste buscando un trabajo mejor y lo encontraste, y viene la pandemia y ese trabajo se acabó. A lo mejor un familiar o alguien cercano a ti estuvo batallando con una enfermedad y las cosas van bien y después recaen. A veces pasa con aquellos que han sido víctimas del cáncer. A lo mejor has estado buscando de Dios por mucho tiempo y por fin te diste cuenta que Jesucristo es la solución,
y empezaste a caminar con Él y viene una situación difícil de tentación o de enfermedad o falta de trabajo. Y a veces decimos, Dios, estoy tratando de hacer las cosas bien. Estoy buscándote, pero no parece que hay resultado. Y a lo mejor Ezequías en este momento se sentía así. Dice, por varios años él había estado actuando en bondad, en rectitud, en fidelidad, instituyendo las prácticas de adoración a un solo Dios, a Dios. Y de repente, aún después de haber sido fiel, dice ahí en el versículo 1, capítulo 32, después de semejante muestra de fidelidad, de ser fiel a su Dios, viene el rey de Asiria y está dispuesto a destruirlo todo. Todo lo que Ezequías había construido por 14 años estaba en peligro y había un ejército enorme afuera de la ciudad. Entonces Ezequías empieza a tomar decisiones apresuradas. ¿Lo han hecho? ¿Tomar decisiones apresuradas? Cuando estamos en una deuda, cuando estamos en una situación con los hijos, tomamos decisiones apresuradas y no dan resultado. Sí, a lo mejor en tu trabajo, y yo trabajé un tiempo en oficinas de gobierno allá en México y vi cómo mucha gente se aprovechaba del sistema para hacer una transita ahí. Alguien tenía una deuda fuerte, no podían pagar el carro, la casa, buscaban la manera de cobrar un poco más en las licitaciones, agarrar un poco de dinero para aliviar su situación. Y en muchas ocasiones, y me acuerdo muy específico, una persona hizo eso y se metió en más problemas con la ley, tuvo que huir de la ciudad. Esto pasa cuando tomamos decisiones apresuradas. Las cosas no resultan como quisiéramos. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Empieza a tomar decisiones apresuradas. Corta el agua al ejército, corta las fuentes de agua que llegan al ejército de Asiria para que no tengan agua para beber. Empieza a reforzar los muros. Bueno, está bien. También manda mensajeros para tratar de llegar a un acuerdo con el rey Sennacherib. El rey no está dispuesto a escuchar. No quiere llegar a un acuerdo, pero sí les pide dinero y le dice, bueno, dame todo el dinero que tengas, dame todo el oro y la plata. Y aquí es cuando realmente las decisiones de Ezequías empiezan a tomar un rumbo que no es bueno, porque lo que hace, va al templo de Dios, que tanto había él reconstruido, había metido todos los ornamentos y los utensilios de oro y de plata y el oro que ponían alrededor de las puertas, empieza a sacarlo todo para pagarle a este rey foráneo, al rey Sennacherib. Todo el tiempo que él había usado para reinstituir la adoración a Dios, en unos pocos días lo detiene todo, porque saca todo el oro y todo lo que era dedicado al Dios creador del universo y se lo da a Sennacherib. Ahora, ¿ustedes creen que eso fue la solución? No, porque el rey Sennacherib no estaba satisfecho, quería más. Es como dicen allá, ¿verdad? Te dan raite y quieres manejar, ¿no? Él no solo quería el oro, quería la ciudad, quería todo. Entonces, estas decisiones apresuradas de Ezequías no estaban teniendo resultado. Trató de hacer un acuerdo de paz, no funcionó. Trató de pagarle una mochada, ¿verdad? Trató de pagarle al rey de Asiria y no funcionó. El rey de Asiria quería más, no se quería quedar satisfecho. A lo mejor puedes identificarte con estas decisiones apresuradas que tomamos sin consultar a Dios. Yo me acuerdo en mi vida, teníamos una situación financiera y quisimos resolverla sacando un crédito allá en México y terminamos pagando el triple por una decisión apresurada. Porque luego te quieren dar el crédito, ¿verdad? La tarjeta ahí te va. Sobre todo aquí en este país, queremos resolver nuestras deudas o nuestros problemas de una manera rápida y fácil, y muchas veces no resulta. Y así fue con Ezequías.
Entonces, en vez de buscar a Dios en este momento, ya que el tributo, la mochada, el dinero, el oro, la plata que le dio no funcionó, en vez de realmente buscar de Dios, hace otra cosa que tampoco estuvo bien. Le pide ayuda a Egipto. Entonces, como ve que su ejército en Judá no va a poder enfrentarse al gran ejército asirio, va y le pide ayuda a Egipto. Algo que su padre Acaz, el rey malvado, había hecho también. Su padre malvado, Acaz, había hecho alianzas con reyes foráneos y le fue muy mal. A los 36 años murió. Ezequías cae en los mismos pasos de su padre. Va y le pide ayuda a Egipto. Y ahora sí vamos a volver a Isaías capítulo 30. Muchos estudiosos piensan que estas palabras que Dios habla en Isaías 30 son en respuesta a la ayuda que Ezequías pide al rey faraón de Egipto. Y dice así, capítulo 30 de Isaías, versículo 1. El Señor ha dado esta sentencia, ha dictado esta sentencia. ¡Ay de los hijos rebeldes! Que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que se amontonan pecado sobre pecado. Y eso es lo que pasa cuando tomamos una decisión equivocada, queremos taparla con otra decisión equivocada y se va aumentando el problema. Como dice aquí, amontonan pecado sobre pecado. Versículo 2, que bajan a Egipto sin consultarme. Ezequías mandó a un mensajero a Egipto para que el rey de Egipto le mandara un ejército para destruir a Sennacherib. Él no estaba buscando la voluntad de Dios en este momento. Dice otra vez, versículo 2, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón. Faraón es el rey de Egipto. Y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Aunque, qué tremenda palabra. Por medio de Isaías, Dios está diciendo, ustedes están tomando el camino equivocado. Están amontonando pecado sobre pecado. Están cavando su tumba, cavando el hoyo y echándose tierra. Están empeorando la situación buscando soluciones humanas. Y yo sé que nos ha pasado. Y es algo que pasa sobre todo con esas decisiones financieras como las que hablábamos. Pero también con situaciones en el matrimonio, ¿verdad? A veces tenemos un hábito escondido. A lo mejor puede ser el abuso de alguna sustancia o la pornografía o lo que sea. Y para tapar ese error, echamos mentiras. Somos deshonestos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, nuestra esposa, esposo, y se va haciendo más grande el problema. Y pueden pasar años y el problema se va haciendo más grande, más grande, más grande, y llega el día que explota. Y pasa en las relaciones entre marido y mujer. Algo que dijimos, una palabra áspera, un roce, un enojo, sale. Y si no tapamos esa herida con arrepentimiento, con humillación, con decirle, ¿sabes qué? Estuve mal. Va creciendo, va creciendo. A veces decidimos ignorar el problema, actuar como que no existe. Y va creciendo la amargura, va creciendo el resentimiento, el enojo. Y se hace más y más grande el problema. Y eso es justo lo que estaba pasando con Ezequías. Primero, toma decisiones sin consultar a Dios. Corta el agua, fortalece las murallas. No es mala idea. Pero después quiere pagarle a Sennacherib con todo el oro y la plata del templo de Dios. Ese fue un error muy grande. Y en vez de en ese momento voltear hacia Dios, va y le pide ayuda al faraón de Egipto. Qué tremendo.
En vez de buscar a Dios, el problema se fue haciendo más grande. Ahora, yo siempre me pregunto, si Él sabe, un ejército está fuera de tus puertas y te pide dinero, yo creo que va a querer más que solo el dinero, ¿verdad? Porque Él tiene todo el poder sobre ti. Un ejército rodea la ciudad. ¿Tú crees que se iban a ir con oro y plata? No, lo querían todo. Entonces, aquí vemos que Ezequías está en un problema muy fuerte. ¿Y qué es lo que va a hacer después de haber tomado todas estas decisiones sin consultar a Dios? Y la solución es muy sencilla. Parece que no, pero sí. Vamos a Segunda de Crónicas 32:20. Dice así, y aquí vamos a ver a nuestro amigo Isaías otra vez. Por ese motivo, ¿qué dice? El rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. ¿Qué hacen? Van delante de Dios y empiezan a orar. Señor, nos equivocamos. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y éste tuvo que volver avergonzado a su país. ¿Y qué dice? Al entrar en el templo de su Dios, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos. ¿Cuál es la solución aquí? Versículo 20. El rey Ezequías y el profeta Isaías claman a Dios de rodillas. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos nuestra falta de consultarte. Perdónanos por hacer planes con nuestras propias fuerzas. Perdónanos por hacer cosas sin consultarte, por ser tan egoístas o tan orgullosos pensando que podemos solucionar todo. Y se dieron cuenta que no podían, que las cosas se estaban haciendo más grandes, que el problema se estaba haciendo más y más y más y más grande. Y lo único que les quedaba era ponerse de rodillas y clamar al Señor. A lo mejor estás en esa misma situación, un problema que está fuera de control. Y yo sé, durante esto del coronavirus, mucha gente está en un problema muy difícil. Hay una escasez, una falta de finanzas, a lo mejor falta de trabajo. O a lo mejor hay una relación muy tóxica en tu matrimonio o con tus hijos. Ahora que estamos tan juntitos 24 horas al día, a veces los problemas salen y no podemos huir. Este es el momento que te pongas de rodillas ante Dios y di, Señor, perdóname. Señor, ya no quiero tomar decisiones solo. Señor, ayúdame en esta situación. Y en el caso de Ezequías y de Isaías, se arrodillaron delante de Dios, pidieron perdón. ¿Y qué dice? El Señor los escuchó. El Señor no los ignoró. Dios los escuchó, envía un ángel para exterminar a todos los soldados y capitanes del rey de Asiria. Y el rey de Asiria se va tan avergonzado a su tierra y entra en el templo y sus propios hijos lo matan. Wow, qué tremenda palabra. En Isaías, vamos a regresar a lo que veíamos en el principio, Isaías 30:15. ¿Qué dice? Porque el Señor dice, ¿verdad? El Señor omnipotente, el Santo Israel dice, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Y así estamos muchos, ¿verdad? En este tiempo. ¿Dónde está la solución, mi amigo y amiga? Si estás en una situación que parece imposible, si estás en una situación de finanzas o de una relación tóxica o un hábito, un problema con tus hijos, algo de alcoholismo, de drogas, no sé, alguna situación muy difícil, ¿dónde está la solución? Dice, en el arrepentimiento y la calma. Ahora tenemos la oportunidad de estar en calma en el sentido de que nuestras vidas están un poco menos ocupadas. Sí, hay gente que todavía está trabajando mucho, pero para muchos están encerrados y las cosas están un poco más calmadas. Busquemos el arrepentimiento. No puede venir la solución si no hay arrepentimiento, ¿verdad? Si no nos acercamos a Dios, pedimos perdón y
realmente dejamos que Él haga un cambio en nuestra vida. Dice, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. Y luego dice, en la serenidad y confianza está su fuerza. Vale mucho la pena en este tiempo buscar dentro de este tiempo donde estamos un poco menos ocupados, buscar esa serenidad y esa confianza. En la serenidad y la confianza está su fuerza. En vez de tomar decisiones apresuradas, decisiones sin consultar a Dios para resolver un problema, busquen esa serenidad, esa calma, esa confianza. Busquen de Dios. Y a veces es más difícil buscar de Dios. Es más fácil tomar una decisión apresurada que parece ser la que nos va a ayudar, en vez de tomar un tiempo de calma y de búsqueda de Dios. Pero ahora que tenemos el tiempo para hacerlo, hagámoslo. Busquemos de Dios. No dejemos que el problema se haga más grande. Y con esto vamos a terminar. Dice así: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. No tomes decisiones apresuradas, busca de Dios en esta mañana. Cualquier sea tu situación, arrepiéntete y busca de Él. Este es el momento, no dejes que pase hasta mañana. Toma tu tiempo a solas, ponte de rodillas, pide perdón y busca de Dios. ¿Por qué no terminamos con una oración en este momento? ¿Estás listo? Terminamos con una oración y dejar que Dios siga trabajando en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ven a este lugar, Señor. Te pido que toques a cada uno de los que están viendo. Algunos están en situaciones muy difíciles. Te pido que no tomen decisiones apresuradas, pero que busquen el arrepentimiento y la calma. Ahí está la salvación. En la serenidad y la quietud está la confianza y la fuerza. Gracias, Señor, te damos. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Trabaja en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No dejen de buscar de Dios. Y cada domingo estamos 12 del mediodía en este su canal de YouTube. Un saludo muy grande. Nos vemos la próxima.